Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Le doy gracias al Señor porque me da esta hermosa oportunidad de exponer su bendita palabra. Los estoy saludando también a los hermanos que están en sus hogares, preparados para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Muy agradecida de antemano la oportunidad que me da mi pastor para predicar en esta hermosa noche. Gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos una segunda oportunidad, y en esta noche el tema es una segunda oportunidad para mí y para todos nosotros. Les invito a dar lectura en Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. Voy a dar lectura y ustedes mentalmente. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo a Jehová: dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué hermosa esta palabra, mis hermanos, porque mire que el Señor, aquí a este hombre, Ezequías, que estando enfermo, el Señor le ordena que le dice que ordene su casa. Que porque él va a morir y no va a vivir, hermanos. Muchas veces nos preocupamos por las cosas que un día van a perecer, pero no nos preocupamos por lo que nos va a llevar a la salvación, mis amados hermanos. Esta palabra habló a mi vida, así como este hombre, el Señor le ordenaba que ordene su casa, que limpie su casa. Hay muchas formas de ponernos a pensar en qué y cómo vamos a ordenar nuestra casa. Puede ser nuestro hogar, puede ser, que le digo, cualquier situación, ¿no?, en la que estemos viviendo. Pero aquí lo más importante y lo que me da a entender esta palabra es que el Señor lo mandó a limpiar su corazón, porque en su corazón había mucho pecado, así como me pasó a mí, mis hermanos. Escogí esta parte porque el Señor habla aquí de que el hombre que estaba enfermo iba a morir, pero si él reconocía en qué andaba mal, el Señor le iba a dar más abundancia de vida, así como lo hizo conmigo. Mis amados hermanos, escogí esta parte porque esta parte habla de lo que el Señor hizo en mi vida el 11 de noviembre del 2020. No voy a relatar lo que ya pasó, porque lo que ya pasó, pasó. Voy a hablar de lo que el Señor
ha hecho después del 12 del 2020. Para mí es, hermanos, es algo que nunca en mi vida pensé llegar a experimentar. Mire que yo venía de un pueblo, de una vereda, de un pueblito de Tunja, ¿no? Pertenece al municipio de La Florida. Llegué aquí a la ciudad, me congregaba en la segunda. En la segunda estuve 3 años. Y mire que el Señor todo lo hace perfecto. Me impactaba mucho la prédica del jueves, de los 7 puntos que mi pastor habló de una vida con propósitos. Imagínese, mi hermano, que en el tiempo atrás mi vida era esa, una vida sin propósitos. No sabía, si leía la Biblia no la entendía, si daba un versículo no lo entendía. Venía aquí de cuerpo, mas no de corazón. Como quien dice, no estaba utilizando bien el tiempo. Ahora, el Señor me hablaba el jueves que debemos ocupar bien el tiempo. Que lo que nosotros hagamos en este santo camino, en este santo evangelio, todo tiene que ser con propósitos, no solo para nosotros, sino que los propósitos que nosotros tengamos también sean para esparcirlos a los demás. Que si nosotros queremos ser salvos, también deseemos la salvación para las almas que están perdiendo hacia afuera. Mire que en este tiempo llegó la enfermedad del COVID-19. Mucha gente se murió y se están muriendo. Y lo que yo conversaba con una visita que tengo en mi casa, le digo, hermano, lo más doloroso es que las almas están yendo para la perdición. Todas las almas que se han muerto, la mayoría, se están perdiendo. Y de allá no hay quien las saque, nadie, no las puede sacar nadie. Tal vez escucharon un día una prédica, pasaban y escucharon, de pronto hasta murmuraron mal, ¿no? Porque a nosotros como cristianos nos dicen que somos locos, desocupados, sin oficio, ¿no? Pero imagínense que esas palabras que nos dicen a nosotros, como ellos no entienden, ¿no? Están ciegos, para ellos es eso, locos, desocupados, sin oficio. Pero para nosotros es un gran trabajo, hermanos. Es un gran trabajo porque, lo digo por la experiencia vivida. Por eso el título es Una segunda oportunidad, hermanos, porque el Señor me permitió a mí una segunda. Gloria al Señor. El Señor me permitió una segunda oportunidad porque Él me ama, ¿no? Y mire que a veces el enemigo utiliza muchas formas para dañar nuestra vida espiritual. O como también, me acuerdo de una frase que decía mi pastor, que no toda la culpa la tiene el diablo. El diablo no tiene toda la culpa. Él tiene su parte, nosotros la nuestra, ¿no? Porque Él pone la trampa, Él pone algo para que usted le falle a Dios. Pero Él no lo obliga a hacerlo. Eso es ya de su voluntad y de mi voluntad, que usted le falle a Dios. Y si usted le falla a Dios, es porque usted ya quiere, no porque el diablo lo obligue, no. Eso me pasaba a mí, mis hermanos. Muchas veces, por eso les estoy diciendo, hermanos, hablo mi experiencia vivida. Muchas veces
como uno, yo no sabía, ni, mejor dicho, la leía, pero no la entendía. Entonces el enemigo se había tratado de apoderar de eso, de que como yo no ocupaba bien el tiempo, yo no leía, si leía, la leía cuando me acordaba, la iba a desempolvar cuando tenía que venir aquí al lugar, ¿no? Para congregarnos y todo eso. Pero ahora, hermanos, es donde yo me doy cuenta que todo ese tiempo que yo perdí, no lo puedo recuperar. Ahora, el Señor me dio esta segunda oportunidad y ahora es donde yo, cada instante de mi vida, hermanos, yo tengo que valorarlo, ¿no? Trabajar para Dios, servirle a Dios, evangelizar cada vez que yo pueda, hablar de la salvación, hermanos. Porque mucha gente que no sabe de esto, no sabe de la palabra de Dios, ¿no? O si la saben, no la entienden, piensan que con morir acabó. Pero no es así, hermanos. Porque déjeme decirle que cuando yo estaba en mi lecho de muerte, hermanos, yo le decía al Señor, ¿no? Que si yo ya no era útil en esta tierra y que si yo bien le serví o no le serví bien, que me perdone, pero que no permita que yo me pierda, porque yo sabía que si yo me moría sin haber recibido el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, hermanos, ¿para dónde me iban? Para el infierno. Eso era visto, que yo me perdía, porque yo no estaba bien delante de Dios. Hermanos, a veces uno dice, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, pues después de que yo me muera, pues lo demás es cuento, hermanos. Pero imagínense que yo sentí la muerte, hermanos, yo sentí la muerte, pero ahí fue donde verdaderamente le dije al Señor que no me lleve, que no permita que el diablo me lleve, porque yo sabía dónde iba a dar, hermanos. Y allá yo iba a ser criticada. Bueno, y usted, evangélica, ¿por qué está acá? Si usted estuvo en un camino de salvación, ¿por qué llegó acá? Hermanos, ¿y yo qué iba a contestar allá? Imagínense, yo no podía, allá no hay excusas, ni allá ni acá, no hay excusas. Entonces, hermanos, esta oportunidad que el Señor me dio me ha servido de mucho, de mucha bendición. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que yo me pierda, ni que los míos se pierdan, y que a través de lo que el Señor hizo conmigo, hermanos, muchas almas se salven. Porque no solamente es usted venir aquí a la iglesia con una buena corbata, un buen pantalón, las mujeres un buen vestido, ¿no? Eso no es, hermanos. Sí, eso es importante, sí. Pero lo importante, hermanos, es anunciar lo que el Señor hace. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que usted reciba un milagro de Dios, pero si no lo grita a los cuatro vientos, como yo digo, ¿no? Entonces la gente va a decir, bueno, y el Dios de ellos, entonces, ¿a qué va esa gente allá? Porque mucha gente me han dicho así. No, dices que pues para estar como el fulano yo mejor me quedo acá. Pero imagínense que por un buen testimonio, hermanos, no hay necesidad de que usted a una persona le esté hablando de la Biblia de pasta a pasta. Solo con su buen testimonio se gana un alma. Solo con usted decir, el Señor hizo este milagro en mi vida, la persona queda impactada y hasta llega a la casa. Así me ha pasado a mí, hermanos. Han llegado a mi casa a visitarme personas católicas, vecindades de la cuadra donde yo vivo, y se quedan impactadas con lo que yo les testifico, porque ellos se dieron cuenta de la situación en la que yo estaba, hermanos. Pero entonces ellos dicen, es que vecina, es increíble verla usted como se la está viendo ahora, el cambio que usted tuvo. Imagínese que el Señor a uno lo transforma. Y yo eso es lo que yo siento en mi corazón. El Señor me ha transformado interno y externo. Porque en el tiempo de antes, hermanos, ¿usted cree que yo voy a tener este valor de estar aquí? Nunca, no lo tenía.
cuando yo le testificaba a mi pastor, que cuando yo decía un versículo, hermanos, me temblaba todo mi cuerpo. Y bueno, yo lo decía pues porque digan que leía la Biblia, más no porque la entendía o porque me llamaba la atención estudiarla, ¿no? Y saber que hay tantas cosas maravillosas que el Señor le enseña a uno. Y me acuerdo de lo que predicaba mi hijo acerca de la fe, ¿no? Imagínense que el pastor hablaba de que el jueves, de que había de valorar lo más pequeño. Y mire que en ese tiempo, en ese momento, el Señor escogió a una persona pequeña, a la que de pronto en el corre-corre de ese momento de angustia, de no sé qué pasa, de no sé qué hacer, ¿no? A mi niño, pues, como quien dice, su opinión no importa. Su opinión, pues, imagínense qué iban a pensar ellos, que él iba a llegar a mi pieza donde yo estaba y me iba a hablar de vida eterna, de vida en abundancia, hermanos, de vida en abundancia. Él me dice, mamá, usted no se va a morir, usted lo que va a tener vida es vida en abundancia, porque el Señor aquí va a hacer un milagro. Y esa fe, hermanos, esa fe que el Señor le dio a mi hijo, era lo que a mí me hacía falta, era lo que a mí me hacía falta. Esa fe que el Señor le dio a mi hijo me la transmitió, me contagió. Como dicen ahora, ¿no? No se acerque mucho que se contagia con la enfermedad que hay. Y eso fue lo que me pasó a mí, hermanos. Esa fe que el Señor le dio a mi hijo me contagió a mí. Y por esa fe es que yo estoy aquí. Gracias al Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, todo ese proceso que yo he venido teniendo ha sido para bendición, tanto espiritual como yo le mandaba un audio a mi pastor. Habían posibilidades como de no sé, ¿no? De dejar este lugar e irme para otra parte, porque, o sea, para mi tierra, porque pues mi esposo hasta el momento no ha podido conseguir trabajo aquí, pero entonces yo no le digo que no va a tener la oportunidad de volver a trabajar. Es porque, si no lo han llamado, es porque el diablo no falta y él no descansa, ¿no? Entonces, yo le digo a mi pastor, yo no me quiero ir de aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta iglesia, ¿no? Es donde yo conozco la palabra crecer espiritualmente, ¿no? En este lugar, aleluya, yo me siento como en mi casa, mejor que en mi casa, diría yo, porque de todas formas el Señor sabe sus propósitos, sus planes, ¿no? Los de nosotros son unos y el Señor son otros. Todo lo que me ha pasado a mí es con el fin de que mi familia se fundamentice más, crea en lo que el Señor hizo conmigo. Porque yo tengo un hijo que él, por mi mal testimonio, como cristiana, como madre, ¿no? De pronto uno no puede decir, yo soy la supermadre o el superpadre. No se equivoque, mi hermano. Porque nuestros hijos quieren ver lo mejor, que nosotros demos lo mejor. Ellos no quieren ver que nosotros tengamos un error, porque para ellos nosotros somos perfectos. Pues lo digo yo porque mis hijos eso es lo que miran de mí y de mi esposo, ¿no? Mis hijos dicen, mami, usted es una guerrera. Yo sabía que al final de esto, usted iba a cantar victoria, mami. Porque en el momento por el que estábamos pasando, mami, muchos de pronto de mis familiares no tenían esa fe, ¿no? Porque todos los que me iban a visitar no me hablaban de vida, solo me hablaban de muerte, ¿no? No, es que el fulano murió con esto, que mi cuñado esto, y bueno, y que el cáncer a quien no mata, hermanos, ¿no? Pero yo decía, si es de irme, que me lleve el Señor,
pero que me dé lo que me falta, hermanos. Yo sé que algo me falta. Mi corazón está vacío, estaba sucio, como lo habla esta palabra. El Señor me mandó, hermanos, a limpiar mi casa. Me mandó a reconocer que qué tanto pecado yo tenía para poder Él de entrar, después de que ya yo me prepare a limpiar mi corazón, ¿no? Como quien dice, usted viene y barre este lugar que quede bien, limpio, oliendo a rico, ¿no? Bien desinfectado. Ese trabajo me tocó hacerlo a mí, hermanos. Después de ese proceso, vino el Señor y entró en mi corazón. En 25 años que yo estaba sirviendo al Señor, congregándome, no sirviendo, congregándome, calentando el puesto, como se dice, ¿no? Como muchos lo tenemos por costumbre, ¿no? Venimos de presencia, pero no de corazón. Y lo importante es venir de corazón, venir con el propósito, ¿no? De que de aquí tengo que salir es bendecido. Venir a dejar nuestras cargas, hermanos. Si venimos con problemas, venga aquí y que de aquí usted se va livianito. Si usted vino triste, de aquí se va alegre. Si usted vino con rencor en su corazón, de aquí se le ha ido todo. De aquí sale limpio, sale, mejor dicho, sale desinfectado su corazón. Ese proceso me tocó a mí. Y después de que yo reconocí en qué estaba fallando, vino el Señor y dentro de mi corazón, hermanos. En 25 años, hermanos, precisamente el 11 de noviembre del 2020, recibí sanidad a mi corazón, primeramente, porque no me estaba matando el cáncer. No, yo no creía eso. Yo creía que el pecado que yo tenía acá era el que estaba matando, ¿no? Y eso es lo más tremendo, hermanos, lo más duro y lo más delicado, ¿no? Tenemos que cuidar esta casa de acá, ¿no? Para que si hoy yo puedo salir de este lugar y por allá me sorprendió la muerte, pues gloria al Señor, porque yo sé que tengo mi casa limpia y mi tiquete listo. Porque si no tenemos el tiquete listo, no tenemos nuestro vestido limpio, hermanos, no crea que porque ande 20, 30, 40 años sea evangélico. Hermanos, si usted no tiene todos esos requisitos, aquí se queda. No vivamos en esa zona de confort, ¿no? Porque yo lo digo por experiencia, hermanos. Cuando yo sentí la muerte, ya aquí, hasta la mitad de mi cuerpo, hermanos, sentí la muerte ahí, esa frialdad tan terrible, hermanos. Yo dije, Dios mío bendito, no me lleves, no dejes que yo me vaya sin que me hayas dado lo que a mí me falta. Después de que me des lo que yo necesito, ahí sí, Señor, en tus manos estoy. Pero como ese no era el propósito de Dios de llevarme, sino de dejarme para testimonio, hermanos. Ahorita yo soy una persona, una mujer, una madre, una esposa, muy agradecida porque en estos 6 meses, yo digo que yo tengo 6 meses de vida, hermanos. 6 meses, yo me siento así, digo 6 meses de vida, hermanos, porque ustedes se acuerdan cuando yo recién llegué a este lugar, los que se acuerdan. Y yo ahora me siento diferente. Me siento muy diferente, hermanos, y yo a donde yo puedo testificar, donde me dan la oportunidad de testificar lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo les digo, yo tengo 6 meses de vida, de haber llegado a este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nací espiritualmente, hermanos. Esa experiencia que yo tuve, usted también la puede tener. Y si usted la tiene, valórela, aprenda a valorar, hermanos. Les digo que yo, como madre, como esposa, como miembro de este lugar,
el Señor me ha enseñado a valorar, porque muchas veces uno como mamá es la persona que lleva como más, ¿no? Como el trabajo más pesado en el hogar. El papá coge, sale, se va a trabajar, llega en la noche y bueno, cualquier cosa, pues si se le cuenta bien, y si no, pues él ya llega, que le digo, come su comidita y bueno, y se va a descansar. Y uno queda dando vueltas, uno como mujer queda dando vueltas por ahí hasta las 10, 10:30. Cuando tiene hijos en el colegio, peor todavía, pues es como más duro el trabajo para uno. Pero hermanos, como madre, valoro a mis hijos. Como esposa, valoro a mi esposa. Porque todo este cambio no solamente fue para mí, sino que fue a nivel de hogar. Yo nunca en mi vida pensé, sí, yo lo había escuchado predicar a mi esposo, pero el día que mi esposo predicó acerca de la oración, los que se acuerden, yo ese día no me acuerdo si vine, pero yo siempre cada que reviso el Facebook yo lo veo a mi esposo ahí, ¿no? Y yo digo, uy, el Señor hace tan grandes cosas maravillosas, ¿no? Que cuánta capacidad que usted tiene. Cada uno de los que están aquí tiene su capacidad diferente, pero la tienen y hay que valorarla, así sea como decía mi hermana, hasta para coger la escoba y barrer, ¿no? Esa es una capacidad que el Señor le ha dado. Y yo le digo a mi hijo, a mí me gusta escuchar, mirarlo a su papá predicar, ¿no? Y ese es un cambio que el Señor hizo después de la oportunidad que el Señor me dio, después de esta segunda oportunidad. Mire que con mis ojos miré, escuché con mis oídos lo que mi hijo le decía al Señor, que él quería ser un pastor, que cuando él sea grande ser un pastor y seguir el ejemplo de mi pastor Jairo, ¿no? Y mire que él le decía al Señor, Señor, no te la lleves, porque mi mamá va a ser testiga de mi primer prédica, ¿no? Y mire cómo es el Señor. Gracias a Dios, el Señor me dio la oportunidad de poder escuchar y ver a mi hijo predicar. Y que después de que terminó, él se agarró a llorar allá y dice, mami, se cumplió lo que yo le pedí al Señor. Así es, mi hijo, le digo. Y todo esto se mueve ¿con qué, hermanos? Con la fe. Con la fe se mueve esto. Si estamos aquí es porque el Señor ya lo tenía escogido a usted. Y los que no han podido venir, el Señor sabe por qué, ¿no? Pero están igual en sus hogares escuchando y mirando, ¿no? Y entonces, hermanos, gracias a Dios que mis hijos ya no son los hijos que yo quise tener. Todo nació de nuevo, hermanos. Todo. Ahora mis hijos dicen, mami, cuando yo llegue, yo tengo un hijo que está prestando el servicio en la Armada. Él está por Cartagena de Indias. Él me escribe y me dice, mami, yo estoy orando acá para que todo esto termine, dice mami. Que todo este tiempo se me haga cortico, mamá, para yo seguir el camino del Señor. Porque yo le mando fotos a mi hijo, ¿no? Y él me dice, uy, mami, pareces una reina, me dice, ¿no? Y a mí se me aguan los ojos porque imagínese que el Señor, grandes cosas y maravillosas que el Señor hace, que para el hombre era algo imposible. Pero mire lo que hace Dios. Mire lo que hace Dios. El Señor no nos deja avergonzados, hermanos. Los malos somos nosotros. Los que fallamos somos nosotros. Los infieles somos nosotros, ¿no? Porque mire que hasta el enemigo en lo que se mete, muy facilito, ¿no? El diablo se mete, si usted le da cabida al enemigo, el enemigo se le mete. Pero si usted tiene todo su alrededor cerrado, él no va por dónde, él no va a tener por dónde de entrarse. Porque uno como humano es débil, pero la debilidad con los hijos de Dios
el enemigo no va a poder, porque el Señor a uno lo hace fuerte, ¿no? Lo hace sabio, ¿no? El Señor le da a uno discernimiento para saber que si eso es bueno o eso es malo. Ahora, miren mis hermanos que yo he podido ocupar bien mi tiempo, hermanos, ahora, en esta segunda oportunidad, porque yo antes no hablaba de Dios. Cuando llegaba a visitar la casa y mi esposo se ponía a hablar de Dios, yo salía, pero era corriendo. Me iba porque, ¿verdad que no me van a tocar a mí? Porque yo no tenía ni palabras, hermano. No me salía nada. No, nada, mi mente vendada, ¿no? Y yo decía, no, mejor dicho, que se queden ellos ahí hablando porque yo no, conmigo no cuenten. Ahora, miren, hermanos, que yo he podido, el Señor me ha dado la oportunidad de visitar. No solamente necesita el que no ha conocido este camino. No solamente él no necesita una visita, necesita un hermano de la iglesia, ¿no? No solamente es para los que no entienden o para los que no conocemos este camino. El Señor me ha dado la oportunidad y la honra y la gloria es para Dios de poder llegar a hacer visitas a hogares, ¿no? El Señor me pone el pensamiento a mí y el sentir de ir, vaya a tal parte, ¿no? Y a mí nunca me gustaba ir a visitar, me gustaba que me visiten, más no visitar, ¿no? Y yo hago lo que el Señor me dice. Digo, tal día voy a ir. Y llego ese día y preciso ese día al hogar donde yo voy a visitar, hermanos, está pasando por una situación difícil. Que esa persona donde yo voy me testifica y me dice, ve, hermana, estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Hermana, el Señor la trajo aquí. Sí, le digo, el Señor me trajo aquí. Y porque Él me trajo aquí es que estoy aquí. Por mi propia voluntad no. Es el Señor el que me guía. Ahora, hermana, necesito que haga el favor de hacer una oración de liberación. Yo siento que estoy mal delante de Dios y por eso es que a mí me están pasando estas cosas. En mi hogar, con mis hijos, escasez de trabajo, enfermedades de mi cuerpo, ¿no? Mi esposo, por tanta edad que tiene, ya no lo reciben en el trabajo. Ya está descartado por la edad que tiene. Yo estoy pasando estos dolores y estos dolores. Ya no como porque todo me cae mal, me testificaba la hermana, ¿no? Y bueno, yo escuchándole y todo, le digo, hermana, no se preocupe, esto no es para afligirse, porque usted sabe que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos es para los valientes, no es para los cobardes, ¿no? Y usted no diga que usted quiere tirar la toalla, no, antes, cójala y alce bandera con ella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Míreme a mí, hermana. Usted escuchó, tal vez no me visitó, porque no sé el motivo, porque no lo hizo, pero ahora yo estoy aquí para que usted me mire, hermana. Lo que el Señor ha hecho conmigo, y lo que el Señor hizo conmigo lo puede hacer con usted, porque el Dios mío es el Dios suyo, ¿no? Ahora, el otro día, ese día hice una oración, ¿no? El Señor me respaldó. Yo sentí la presencia del Señor en ese lugar. Hace 3 días ella vino a visitarme, precisamente a testificarme. Dijo, hermana, la oración que usted hizo, el día que usted fue de grande bendición, ¿no? Le digo, sí, hermana, cuénteme. Dice, hermana, a mi esposo lo reintegraron al trabajo. Ese día que usted hizo la oración de sanidad, hermana, yo fui sana. Primeramente del corazón y en segundo lugar de mis dolencias, ¿no? Los problemas con mis hijos han menguado. Ya no han crecido, sino que han menguado. Y yo sé que con la ayuda de Dios todo va a llegar a su normalidad. Yo quiero ser la persona que yo era antes, me dice ella, ¿no? Entonces le digo, hermana, todo este proceso se mueve con la fe, hermana. Usted todo lo que usted le pide al Señor, crea y tenga fe que el Señor se lo da, ¿no?
Las bendiciones, hermanos, que yo he recibido es porque la fe que ese día el Señor me dio, hasta ahora permanece conmigo. Imagínese, hermano, que a veces para uno como humano se le presentan muchas cosas, ¿no? Que en las cuales uno dice, no, tal vez no voy a poder salir, o cualquier cosa, cualquier negatividad se le viene a la mente. Mi hijo ahora en la segunda vez que yo estuve hospitalizada, hermanos, y que ese fue el propósito que el Señor también tenía conmigo, de llevarme allá. No era tanto por la bacteria que me encontraron, sino porque yo tenía que testificarles a los médicos en el hospital que esa segunda vez que yo llegué al hospital no era por el cáncer, ¿no? Pero mire que el enemigo se quería salir con la de él. Me colocó otra enfermedad, ¿no? Y él quería arrebatarme la fe, porque eso fue lo que yo sentí, que el enemigo me quería arrebatar la fe. Entonces, yo llegué allá testificando, bueno, usted vino la primera vez por cáncer y ahora dice que ya no hay el cáncer, ¿qué pasó? Yo soy cristiana, pertenezco a la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. El título no vale, lo que vale es lo que el Señor hizo. El Señor hizo un milagro en mi vida, y bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo? ¿Y cómo sucedió? Hermanos, y yo contándoles la historia, habían 3 médicos, 2 enfermeras y 2 psicólogas, porque esa era una reunión que tenían conmigo, ¿no? Preguntándome cosas ahí, y yo todas las cosas las contestaba pues sin ningún problema. Cuando yo estaba testificando, hermano, ahí, lo que el Señor había hecho en mi vida y lo que el Señor seguía haciendo y lo que va a seguir haciendo, yo les decía, ¿no? Hermanos, en ese momento yo empecé a testificarles y a llorar y empecé a danzar en el Espíritu Santo en la cama donde yo estaba, cosa que las psicólogas que estaban ahí pensaban que yo estaba loca, ¿no? Cuando llega el alternista dicen, no, tranquilos, déjenla. Después me contaba otra enfermera, dijo, ¿usted es cristiana? Sí. Y bueno, ¿y usted qué era lo que estaba haciendo? Porque según a usted la tienen muy vigilada, ¿no? Que me tenían que como loca a mí, pues que me iban a poner camisa de fuerza y no sé qué cosa. Entonces cuando llega el alternista es que dijo, tranquilos, déjenla, que ella está conectada con su Dios. Esto le va a pasar, déjenla. Y ellos ahí pues con la incógnita de que era lo que me estaba pasando a mí. Cuando la enfermera me pregunta, entonces yo le digo, no, sí, lo que pasa es que si yo se lo explicaría no lo entendería, pero en cortas palabras le expliqué lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Gracias al Señor, el Señor me llevó al hospital por segunda vez con un propósito. Y mire que el enemigo a mí me quería robar la fe, y siempre me ataca por ese lado, a quererme robar la fe, hermanos, pero yo sé que el Señor no va a permitir, porque ese regalo que el Señor me ha dado, yo lo llevo acá, lo conservo acá, ¿no? Y no va a poder, y no pudo, en ese tiempo no pudo. Ahora, cada bendición que yo he recibido, yo siempre le digo a mi esposo, usted no se preocupe, pídale a Dios, déjele las cargas a Dios, las necesidades, las deudas, la escasez de trabajo, todo, porque el Señor lo da a su tiempo. Muchas veces al nuestro, muchas veces al de Él. Imagínense que el día que me tocaba salir del hospital, la primera vez me cobraron 500 por 8 días. La segunda vez fueron 18 días. 18 días. Mi esposo decía, lo menos 1.500.000. Póngale cuidado. Ya mi esposo ya le había tocado renunciar al trabajo y todo eso. Entonces me dicen, no, dice, Dios mío bendito, yo no sé qué voy a hacer, pero me va a tocar irme a quejar allá, pues que yo quede sin trabajo. No hay necesidad de darle a saber a la gente que usted no tiene trabajo, porque el Señor ya lo pagó, ¿no? Yo le hablaba con esa seguridad, el Señor pagó la deuda. Hermanos, y cuando ya yo tenía la hora de salida, que eran las 4 de la tarde del día jueves,
Mi esposo, como con esos nervios de que cuánto le irán a cobrar. Cuando fue a recibir, solo le pasaron las hojas de los exámenes que yo tenía y los medicamentos que iba a tomar. Cuando dice, bueno, y no me dieron nada. Sí, mira, le dije que el Señor ya pagó la deuda, no debemos nada. Y mi esposo, hermano, se le aguaban los ojos de la alegría, dijo, pero usted habla con una seguridad. Le digo, es que eso es lo que el Señor me pone en mi corazón. Y Él es el dueño del oro y la plata, ¿no? La honra es para el Señor, hermanos, y la gloria. Y qué canción tan bonita la que terminábamos de cantar ahora, ¿no? Que solamente Él es digno de ser alabado, ¿no? Y de adorarle, hermanos. Y yo por eso les digo, hermanos, que si uno está de la mano de Dios, vive para Dios, trabaja para Dios, ¿no? El Señor le da todo ahí, vea. Lo digo por experiencia, hermanos. Yo no lo vi, no lo miré que otro lo vivió, ni que otro lo recibió. Lo recibí yo, lo viví yo. Y lo sigo viviendo. Mire, hermanos, que cuando mi hijo se venía a visitarme a mí, que yo estaba hospitalizada, me dice, mami, cuando yo llego acá, dice, mami, yo me vine con el mero pasaje, que le cobraron como 350 en avión, hasta aquí al Antonio Nariño. Bueno, dice, mami, ¿y ahora yo con qué me iré? Porque todavía no me han pagado. Tranquilo, mi hijo, le dije, el Señor le tiene su pasaje, el Señor se lo tiene ya. Cierto, mami, pero ¿cómo? Tranquilo, déjele ese trabajo al Señor, que el Señor ya le tiene reservado su pasaje. Solamente es que usted crea y tenga fe que así va a ser. Hermanos, cuando yo salí del hospital, salí jueves, al domingo ya le tocaba el hacer vueltas porque el lunes le tocaba viajar. Cuando lo llama el papá de un compañero de los que están con él allá, vea, joven, haga el favor y vaya a recibir un giro de 700,000 pesos. Me compra el tiquete para mi hijo y el suyo. Y según él pensaba que era un préstamo, ¿no? Como el compañero de él con el que vino, sabía que él vino solo con el pasaje. Bueno, se fue él a comprar el tiquete, los dos pasajes y todo. Cuando me llaman los 8 días, dice, mami, me había olvidado de contarle algo. ¿Qué pasó? Dice, mami, el Señor me dio una gran bendición. ¿Qué pasó? Le digo, cuénteme. Dice, mami, el Señor me regaló el pasaje. Mire cómo es el Señor de bueno, ¿no? Mire cómo es el Señor de bueno. Mi hijo venía con un propósito de verme, de visitarme. Y mire que el Señor le puso el pasaje en las propias manos de él. Y se fue y, mi hijo, tranquilo. Ese es un regalo que yo le hago a usted. Mire las bendiciones que el Señor nos da a uno, hermanos. Pero hay que trabajar, hay que servirle al Señor con amor, con dedicación, para que el Señor pueda darnos, porque el Señor está listo a darnos, pero los que no queremos recibir somos nosotros. Entonces, mis hermanos, para terminar, muy agradecida de parte del Señor. Esta oportunidad no la tiene cualquiera, hermanos. Y entonces por eso yo me he hecho que le digo, como no, a servirle a Dios mejor que antes, a no perder el tiempo en ningún sentido, no pierda el tiempo. Si usted viene aquí, venga dedicado a lo que viene, a servirle a Dios, a agradecerle a Dios, y verá que el Señor le va a dar bendiciones tras bendiciones, y las bendiciones caen así, vea, como estrellas del cielo, ¿no? Y todo eso se hace con dedicación al Señor. No pierda su tiempo, hermanos. Ocupe bien su tiempo. Ocupemos bien el tiempo, porque yo no lo ocupaba, ahora lo estoy ocupando, hermanos. Ahora sí estoy en el lugar donde debía de estar. Y este proceso me ha servido, hermanos, para experiencia, para valorar este camino,
porque no es solamente lo que se hace aquí en esta tierra, no, estamos comprando el tiquete para irnos al cielo, y que nuestra morada es en el cielo, no es aquí. Aquí mientras estemos con vida y el Señor nos tenga, pero nuestra morada está en el cielo, hermanos. Entonces, así que, hermanos, mi consejo es mis experiencias vividas por segunda vez son estas, las que les doy a conocer. Muy bendecida de parte de Dios, agradecida totalmente con la Iglesia Séptima, con todos mis hermanos, porque nunca llegué a pensar que tanto amor, tanto cariño para conmigo y para con mi familia en este proceso que yo tuve, hermanos. Muy agradecida con mi hermanito Darío, que está aquí presente. Él estuvo una noche en el hospital conmigo, acompañándome porque mi esposo tenía que trabajar. Yo sé que el Señor la recompensa la recibe de parte de Dios, y a todos mis hermanos que han estado pendientes hasta ahora, y yo sé que lo seguirán estando, porque todos somos una sola persona, ¿no? Si a usted le duele algo, a mí me duele. Si usted está pasando por un problema, yo también lo siento. Así debe ser. Debemos estar todos unánimes, juntos, ¿no? Si gozamos, gozamos todos. Si sufrimos, sufrimos todos. Pero la unión hace la fuerza. Entonces, no me resta más que decirles, mis hermanos, que confiemos en el Señor y ocupemos bien el tiempo. No lo desperdiciemos, porque ahora es donde más debemos ocupar el tiempo. Bien, ¿no? Luchar por nuestra salvación y por la salvación de los demás. Que el Señor les bendiga.